que no refería a antecedentes patológicos, solo el interrogatorio dirigido nos había referido que tenía dolores de tipo articulares, nada grave. Ella va a la guardia porque se ve que empieza a tener como unas lesiones rojizas en las piernas. Lo que más le llama la atención de todas maneras es que hace 2 días empieza con un sangrado en las encías cuando se lava los dientes, y su periodo menstrual había comenzado una semana antes de lo que ella tenía esperado. Niega episodios similares antes. Cuando le preguntamos un poquito por la historia familiar, los 2 hermanos tampoco tenían ningún antecedente de sangrado. Tuvo intervenciones odontológicas en 2 oportunidades, hacía 1 año que tampoco habían sangrado, y le hicieron una apendicectomía también hace 2 años que no tenía ningún tipo de sangrado. Bien, cuando la sentamos en la camilla, le empezamos a hacer el examen físico, vemos que tenía una gingivorragia activa en ese momento, la mucosa oral, la mucosa yugal tenía unas úlceras de tipo hemorrágicas, y en las piernas tenía petequias en ambas piernas y en el dorso. No le palpamos ninguna adenopatía y no le palpamos hepatoesplenomegalia. Hasta acá. ¿Cómo podemos resumir a esta paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué es necesario pedirle? ¿El estudio complementario? O sea, asumimos, o más o menos vamos por el lado de las adquiridas, de las patologías adquiridas, porque decíamos que tenía esto de que no tenía antecedente familiar, ni antecedentes previos, y que ya había tenido intervenciones quirúrgicas y todo. Claro, ni personales ni familiares. Bien, entonces pensamos que puede ser algo de tipo adquirido. Y por las características del sangrado. Una trombosis. Un problema en la primera fase de la coagulación, o sea, probablemente una plaquetopenia o algún déficit en la función de las plaquetas, por esto de las petequias, y que generalmente era más de ese tipo de afecciones. Entonces ustedes, por el tipo de sangrado, entonces si vos metís las plaquetas, ¿qué tipo de hemostasia tendría comprometido? La primera parte de la hemostasia. Claro, la primaria le decimos. La verdad que no la dividíamos en primera, segunda, sí, porque sí, no pasaba en tiempo, sino que le decimos primaria, secundaria, como para evaluar el trombo plaquetario y el fibrino plaquetario. Sí. O sea que la primera parte que vos decís que sería la formación del trombo plaquetario. Plaquetario, exactamente. ¿Y qué te parece que le pedirías entonces a esta paciente que la tenés en el consultorio? Pobre, nos la agarramos con Mauro ahora. Porque... No, bueno, pero pedí plaqueta. Ajá, un hemograma con muy plaqueta. Bien. Un recuento de plaquetas es lo primero. El tiempo de sangría. Le va a pedir, y un coagulograma. No nos digas la palabra coagulograma. A los cirujanos, para nosotros. Escuchame, ¿cómo coagulograma si nosotros estuvimos 10 horas hablando el martes de cuáles son las pruebas de la coagulación para que la pidan específicamente? Mauro, te vamos a agarrar. Tiempo de sangría. El tiempo de sangría con KPTT y TP. Ajá. Bueno, paren, ¿por qué le vamos a pedir tiempo de sangría? ¿Pensando en qué? Ahora nos volvimos auditoras con Flor. Nos van a especificar por qué. A ver, Gonzalo, ¿por qué dijiste tiempo de sangría? Porque es los estudios que se piden para ver la hemostasia primaria, por eso. Bien, porque vos pensás que tiene comprometida la hemostasia primaria. Pero te cuento por los algo. factores de coagulación y todo eso. No, por los factores de coagulación no. La hemostasia primaria evaluada. Porque es el tiempo que tarda, digamos, en unirse o hacerse unirse las plaquetas al endotelio, digamos, y que deje sangrar en el paciente. Claro. Muy bien, Celeste. Sería la parte en donde se forma el trombo plaquetario que deja de fluir la sangre, que ahí no actúan todavía los factores de coagulación. Claro. ¿Y por qué? A ver, función, o sea, ver Mauro, perfecto, pero les cuento algo del tiempo de sangría. Si yo tengo las plaquetas bajas, el tiempo de sangría seguro me da prolongado. Obvio. Entonces,
para contarles cómo lo hacemos en el tiempo, primero le pedimos recuento de plaqueta, que lo recontra fácil para nosotros hacer, con el automatizado, en unos segundos tenemos eso, y si el recuento de plaqueta nos da bajo, terminó. No le hacemos la sangría, que ya sabemos que nos va a dar mal. Si las plaquetas del recuento nos da normal, ahí sí pasamos el tiempo de sangría, que nos va a hablar más de la función de las plaquetas o del conbilegram. Claro, si hay poca, igual nos va a dar mal, la verdad. No, te va a dar mal. Otra cosa, Mauro y Gonzalo que me dijeron que le quieren pedir desde hoy el coagulograma, el otro el TP, el KPTT, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué le quieren pedir esos tiempos? Piensen clínicamente cómo está la paciente. O sea, ustedes, Mauro, vos nos dijiste que sospechabas en la hemostasia primaria. O sea, ¿por qué? ¿Qué características tiene el sangrado que te hace pensar a vos que es primaria y que no es secundaria? Para mí, esto de que era espontáneo y que era las petequias. Es cutáneo mucoso, sería. Ajá, cutáneo mucoso. Bien, Victoria. Sangrado cutáneo mucoso, yo primero lo pienso, hemostasia primaria. Y si nosotros evaluamos el TP y el KPTT, estamos evaluando los factores de la coagulación de la hemostasia secundaria. Sí. Entonces, ¿para qué se lo vamos a pedir? Nosotras que somos las que compramos los reactivos en el hospital, le decimos que no lo dejamos. Al pedo le van a decir. Bien. Bien, entonces lo más importante hasta acá, acuérdense que es muy importante que ustedes evalúen cómo es la clínica de la hemorragia. Por supuesto que no es 100%, digamos que uno no está 100% sensible y 100% específica la clínica en este caso, pero en los casos de manifestaciones hemorragíparas, pero nos hacen sospechar, si es solo cutáneo mucoso, nos hacen sospechar que la patología está en la hemostasia primaria y lo primero que vamos a pedir es esto. Y si tiene otro tipo de sangrado, a lo mejor sospechamos en que no es que es la hemostasia secundaria, pero clínicamente, por lo que ya nos contó la paciente, nos vamos a hacer algunas preguntas que nos tenemos que ir contestando en forma de algoritmo, por decirle. Otra pregunta que se van a hacer, ¿estaban las preguntitas? Sí, no vimos el laboratorio todavía. Ahí le damos el laboratorio que se les ocurrió pedir. ¿Qué le ven de raro? Las plaquetas tan bajísimas. Plaquetopenia severa. Severa, sí. ¿Sí? Ahora le vamos a pedir el tiempo de sangría. No. No. Ya tenemos la causa. Con esto tenemos la causa de por qué sangra. Claro. Perfecto. No nos filmen porque nos van a denunciar. Mirá, nosotros en el hospital con el barbijo en el mentón. La pera. Y ahí tienen las pruebas de la coagulación solo para que sepan que son normales. Pero si yo tengo que elegir qué hacerle, le hago el recuento de plaquetas a esa paciente, no le hago todo el resto. Pero bueno, como la pidieron... O sea que está bien si en el examen decimos que solo le pedimos plaquetas a este paciente. Sí, porque piensan en alteración de la hemostasia primaria. Perfecto. Me encantó. En todo caso, profe, se puede decir, bueno, lo pedimos como para descartarlo, ¿o no? Sí, lo podés decir. Sí, pero no es lo que primero pensás. Fíjense que estas preguntas las vamos a repetir en todos los casos y es más o menos lo que estuvimos charlando, pero ante un paciente con un síndrome hemorragíparo son las preguntas que se tienen que hacer en su mente. Primero, ¿cuál es el compartimento que estaba comprometido, la hemostasia primaria o la secundaria en esta paciente? ¿Qué dijimos? Primaria. La primaria, bien. ¿Es un trastorno hemorrágico hereditario o adquirido? Creemos que adquirido. Creemos que adquirido. ¿Cuáles son los probables diagnósticos? Si dijimos que estaba afectada la hemostasia primaria y teníamos ese laboratorio, ¿qué se les ocurre? ¿O cómo se llama? La trombocitopenia adquirida, que tendríamos que ver... Sí, después hay que ver la causa, pero sí, uno lo podría englobar entonces como una trombocitopenia adquirida. Está perfecto. ¿Y qué otros estudios auxiliares nos gustaría saber para poder confirmar el diagnóstico? ¿Qué les gustaría hacer?
Protis. Para buscar la causa, dice usted, profe. Claro, tenés la trombocitopenia. ¿Se acuerdan cómo las dividíamos? Central y periférica. Ajá. ¿A qué se refieren con central y periférica? ¿De qué estamos hablando? Que la producción está disminuida sería la central y en la otra supervivencia. Hay más ruptura o más destrucción. Eso querés. Muy bien. Ahí tienen las causas, como lo fuimos estudiando en el consultorio. Periféricas centrales, bueno, distribución anormal, que sería como periférica, porque en realidad no es que están tan disminuidas las plaquetas, sino que quedaron en el vaso cuando tienen escleromegalia o hiperesplenismo. Y las causas centrales son todos problemas en la médula ósea, que no vamos a tener otra opción de darnos cuenta que hacer una médula o un medulograma. Y las causas periféricas, como el hiperconsumo, que en realidad es una CID, que el paciente va a tener otras cosas, va a tener sangrado, va a tener plaquetopenia, pero va a tener alguna causa de CID, va a tener que tener sí o sí, o un shock séptico, o una alteración obstétrica, o algo que sea la etiología de la CID, no es que el paciente viene caminando y viene con una CID. La CID es una patología de un paciente internado por alguna causa grave, la complicación. Y dentro de las causas inmunes tenemos la famosa PTI o trombocitopenia inmune, que bueno, que digamos uno la sospecha, pero el diagnóstico es por descarte, ¿sí? Vamos a descartar todas las otras cosas y así vamos a hacer diagnóstico de PTI. No es como el lupus, por ejemplo, o la artritis reumatoidea, que son de etiología inmune y ustedes le buscan los anticuerpos dando vueltas en la sangre para lupus, para artritis reumatoidea, el factor reumatoideo, todos esos anticuerpos que se encuentran fácilmente en la sangre para otras patologías inmunes, no ocurre con la PTI. No encontramos los anticuerpos fácilmente, el método para buscar anticuerpos tiene una sensibilidad y una especificidad malísima, tampoco es muy difícil y no se hacen así en la mayoría de los lugares, solamente se hacen en lugares donde se hace investigación y nada más, y la verdad que tampoco es práctico. Si vos tenés un paciente con 5.000 plaquetas, mandarlo a la otra punta del mundo para hacerle un dosaje de anticuerpos con 5.000 plaquetas. Nos va a sangrar en la ambulancia. Así que por eso, por más que existan algunos métodos, no son buenos y no se utilizan de rutina. Pero si ustedes tienen, más allá del contexto clínico, si ustedes tienen que diferenciar una trombocitopenia periférica de una central, con un solo estudio, ¿cuál eligen? La función de médula. ¿Para mirar qué? Los precursores, si tienen los precursores disminuidos o normales. Perfecto. Sí, que los precursores se llaman megacariocitos. Megacariocitos. Y yo tengo una... Sí. Quería preguntar, si la paciente en este caso tendría esplenomegalia o hepatomegalia, ¿podríamos empezar a buscar las secundarias primero, las periféricas, perdón, primero? ¿O le haces igual la punción y ahí descartas las centrales? De acuerdo a lo que presente la paciente el contexto. Por ejemplo, ¿cómo son las PTI? Les contamos para que les quede y lo recuerden. Bueno, las púrpuras, le contamos la experiencia de ver una paciente con PTI. Tiene un hemograma absolutamente normal. Lo único que tiene son las plaquetas bajas. Es una patología aguda, o sea que el paciente está en perfecto estado general y de golpe tiene esas manifestaciones de sangrado, pero no debería tener ninguna otra manifestación más que el sangrado mucocutáneo, nada más. En este caso que vimos, la paciente tenía anemia, pero por pérdida, porque había perdido mucha sangre. Es lo único que puede, que la paciente perdió sangre y se agrega un poquito de anemia por pérdida, pero si no, tiene que ser un hemograma absolutamente normal. O sea, solo consultan por el miedo que da el hecho de tener algún sangrado, pero los pacientes que tienen PTI vienen en un excelente estado general. El diagnóstico por pequeñas. El diagnóstico por exclusión, y aparte están en muy buen estado general, a diferencia del paciente que viene con una leucemia aguda. Claro, con las causas centrales, por ejemplo. O una aplasia,
porque tienen otras cosas aparte de la plaquetopenia que le produce el sangrado. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y decimos, por ejemplo, los niños ni siquiera le hacen la punción, solo ven un hemograma normal, por supuesto que corroborándolo con el frotis, sin otra patología, y la mayoría de las veces ya tienen diagnóstico de PTI y se trata directamente, punzan a los niños. Nosotros los adultos somos más de punzarlo, siempre tenemos miedo que la PTI se asocie, sea secundaria, no sea tan idiopática, y a veces se asocia a síndromes linfoproliferativos, o se asocia a otras cosas, entonces nosotros le hacemos una médula para corroborar que tenga los megacariocitos aumentados, y muchas veces para corroborar que no sea un linfoproliferativo y que no tenga otra manifestación que no sea esa, que nos ha pasado. Así que somos un poco más miedosos porque los adultos suelen tener más este tipo de púrpuras trombocitopénicas asociadas a alguna otra enfermedad, o sea, secundarias y no tan idiopáticas, pero púrpuras trombocitopénicas, que se tratan igual que las que son idiopáticas. Lo que pasa es que también hay que tratar la enfermedad de base. Si nosotros le ponemos solamente corticoides a un paciente con una PTI que estaba en realidad asociado a un linfoproliferativo, va a andar bien del linfoproliferativo un tiempito, pero después va a recaer. Entonces el tratamiento es corticoides, pero también la patología de base. Solemos consultarle a los pacientes que también vienen con patologías inmunes, de tipo inmune, como la púrpura, que no tengan asociadas en los adultos otras patologías inmunes, o que tengan síntomas y todavía no tengan diagnóstico. Por ejemplo, que no tenga asociación a artritis reumatoidea o a lupus. Entonces, le solemos preguntar si tiene antecedente de artralgia, si tiene antecedente de haber tenido alguna artritis, todos los síntomas de las patologías reumatológicas solemos preguntarle en la consulta para ver que no se asocie. Fíjense que esta chica sí nos había referido, acá está, que sí tenía dolor articular, entonces podemos buscar alguna patología reumatológica, por ejemplo en este caso, o sea que sea una PTI secundaria a algo reumatológico, solo por esa referencia que hizo en el examen físico, nada más. Bien. Y nosotros, lo que nos ha solido pasar en el consultorio, digamos, haciendo años de consultorio, es ver patologías de tipo autoinmune, como la púrpura o como la anemia hemolítica, y que en el correr de los controles, a lo mejor en ese momento el paciente, generalmente son mujeres jóvenes, la paciente en el momento no tenía ningún síntoma, pero en el correr del tiempo fue agregando síntomas. Y a lo mejor nosotros le hicimos diagnóstico de PTI hoy, y dentro de unos años va juntando cositas para diagnóstico de lupus. Y terminó siendo una paciente lúpica, pero años después en los controles. O sea que haber tenido una patología autoinmune tipo púrpura es como un dato a tener en cuenta. Buenísimo. También nos pasa al revés, pacientes que ya tienen diagnósticos reumatológicos vienen y por púrpuras o por anemia hemolítica que tenemos que tratar nosotros. Cuando yo digo, cuando el sistema inmunológico está enloquecido, puede presentar cualquier cosa. Justo, bueno, profe, sí. Ayer vimos un paciente igual, o sea, exactamente igual. ¿En dónde? En el CUS, en Esquila. No, porque ayer les íbamos a mandar, no sé si le alcanzamos a mandar. No. Bueno, hoy le mandamos una paciente que está internada acá, en el Iturraspe Nuevo, ingresa por púrpura. Lo único, le da un poquito de edad para más, está un poquito más grande para reumatológica, pero viene por un síndrome purpúrico, que tiene manifestaciones en miembros inferiores, miembros superiores y abdomen. No saben lo que es una sola púrpura. Es una paciente de 50 y algo, que tiene antecedentes solo diabetes, hipertensión, cardiopatía, así, factores de riesgo cardiovasculares más que nada, otra cosa no, y viene con eso, más una artritis en el tobillo izquierdo. Y bueno, por supuesto lo primero que le hacen plaquetas, y tiene plaquetas normales, así que en realidad lo que tiene, ahora le mandamos la foto, es una púrpura vascular.
que la diferencia clínica no siempre es tan exacta, pero la diferencia clínica que se puede hacer, que en esta paciente ocurre, es que la púrpura la púrpura cuando es vascular, como es la inflamación que se produce en el vaso, es palpable. En cambio, la petequia de la PTI no es palpable, porque solo por plaquetas bajas, es una extravasación sanguínea espontánea. Y no desaparece la britopresión. O sea, vos apretás y sigue estando la mácula. Y quedó. En cambio, esta, no sé si se alcanza a ver, ahí se les mandó Flor las fotos por el grupo de WhatsApp, no sé si se alcanza a ver en la foto porque es difícil, pero cuando uno la toca a la paciente, si alguna anda dando vuelta por el Idurraspe, está en el bloque D, cuando uno la toca a la púrpura es bien palpable. ¿Eso es cuando es vascular entonces, profe? Cuando es vascular es palpable, porque está inflamado los vasos, entonces eso se palpa. Profe, y si tenemos petequias que desaparecen en la vitropresión, ¿qué pensamos? Que no son petequias. Que es una púrpura. Bien. O sea que son máculas de tipo vascular, también por inflamación. Okay. Sí, porque la de la PTI, las petequias es por extravasación de sangre, o sea, pese a que vos lo aprietes o no, la sangre ya está extravasada, o sea, no va a modificarse. Hay lugares igual que confunden lo que pasa es que tienen muchos lugares palpables, pero hay otros lugares que es más viejita la púrpura y no se palpa tanto. Se ve que le quedó la inflamación ahí, quedó. Hay lugares donde podría confundir, pero otros que se palpa bien palpable. Así que la PTI no debería palparse nunca, en ningún lado. Bien, ¿alguna consulta con esto? Y como les dijimos en la clase de urgencia, si yo sospecho una PTI y estoy en Florencia, al límite con el Chaco, y no tengo para hacerle un medulograma ni para derivarla fácilmente, pero yo la sospecho, excluyo otras cosas que pueda mirar en el frotis o que pueda mirar el hemograma, por ejemplo, que no tenga blasto, que no sea una leucemia, en vez de ser una PTI con 5.000 plaquetas, si yo la sospecho, estoy absolutamente autorizado a ponerle corticoides. A dosis inmunosupresora, que sería, por ejemplo, si utilizo meprednisona 1 miligramo kilo día, o en forma endovenosa tipo pulso, pero a dosis inmunosupresora los esteroides. En el caso de que el paciente tenga una hemorragia que le comprometa la vida, los corticoides demoran mínimo 12 horas en hacer efecto, así que yo lo que le voy a indicar es gamma globulina a 1 gramo kilo día por 2 días, así que la inmunoglobulina es en el caso, porque me hace un efecto instantáneo, digamos, en agudo. Si yo la paciente tengo que está sangrando en el cerebro, y bueno, no puedo esperar 12 horas, entonces le pongo gamma globulina. O que está sangrando el tubo digestivo, que no sé cuándo va a parar, le pongo gamma globulina. ¿Y por qué les parece que acá aclaramos esto? No transfundir plaquetas. Porque si hay anticuerpos, lo va a rechazar igual, ya. Van a ir contra las plaquetas. Claro, van a agarrarse contra cualquier plaqueta, la del paciente o las transfundidas, por eso no se usa. ¿Por qué nosotros decimos acá, somos mala onda y decimos curso crónico, insidioso, recurrente o refractario? Estamos hablando de los adultos. Nada que ver con los niños que lo tienen una vez y después como que nunca más, se olvidaron. En los adultos suele ser, no quiere decir que algunos adultos puedan tener un curso agudo y que terminó y no vuelve a recaer más, pero un gran porcentaje queda en forma crónica y puede tener recurrencias o volverse refractario. ¿Alguna Profe, consulta ahí? sí, te consultan. ¿A partir de qué valor de trombocitopenia era que empezaban a dar sangrados espontáneos? 20.000. 20.000. Bien, gracias. Por eso para nosotros, cuando dejamos de transpirar, digo yo, de estar nervioso cuando tenemos una paciente con PTI, cuando pasa las 20.000 plaquetas.
Mientras tenga menos de 20.000 estamos ahí, no lo dejamos ni siquiera irse a la casa. Cuando tiene más de 20.000 nos empezamos a relajar un poco. No necesitamos que tenga 300 para que se vaya. Nosotros para que funcione, digamos, el tratamiento necesitamos que tenga más de 20, 30.000 para estar más seguro. Y con más de 50.000 no tienen sangrados espontáneos. Con más de 50.000 los dejamos autooperarse. Nosotros los dejamos, los cirujanos no les gusta operarlos con 50.000 plaquetas, les gusta que tenga 400. Bien. ¿Quieren leer el otro caso? Son casitos fáciles para que ustedes pongan digamos, en práctica todo lo que estuvimos viendo, digamos, las pruebas de laboratorio que vimos y bueno, y las causas de sangrado que vieron con Nicolás. Casitos de consultorio. Mauro, ahí que te tenemos ahí, léelo nomás. Mujer de 29 años, evaluada por ginecología, por menorragia. Tiene historia de menstruaciones abundantes desde los 12 años. En laboratorio previo tenía anemia microcítica, por lo que se encontraba medicada con sulfato ferroso. Antecedentes: 3 cesáreas, 5 complicaciones, sangrado post-extracción molar, menstruaciones abundantes de la menarca. Madre con igual historia de menstruaciones abundantes. Hermano con sangrado excesivo luego de amigdalectomía y epistaxis frecuentes. Bueno. Tiene 6.000 blancos, una hemoglobina de 11,3, plaqueta de 300.000, tiempo de sangría de 11 minutos, tiempo de protrombina de 100% y tiempo de tromboplastina de 38 segundos. ¿Se acuerdan que le dijimos que acá era hasta 35, así que está el KPTT un poquitito prolongado? Las preguntas que nos hacemos siempre son las mismas. Bien. A ver, pobre, no es, yo te hice leer el caso, pero todo es para que participen todos. ¿Qué compartimiento les parece que está comprometido con los sangrados de la chica? Estos son los sangrados. La parte... Tiene extracción, post-extracción molar, menstruaciones. No, o sea, es la segunda fase que nunca me salió. ¿La hemostasia primaria o secundaria la que tiene? Secundaria. Secundaria, ¿Por qué? como de cavidades. A ver, escuchen. Cuando estamos hablando post-extracción molar, ¿de qué estamos hablando? ¿El sangrado es mucoso o no? No. Sí. Sí. Mucoso. ¿No? Cuando hablamos de menstruación, ¿el sangrado es mucoso o no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es el sangrado? Mucoso. Entonces, ¿qué hemostasia? Primaria. Muy bien. ¿Vieron que si lo piensan, que si lo pensamos? Entonces, ¿y qué compartimiento cuando hacemos esta pregunta comprometido? Parecería la hemostasia primaria. Y si les preguntamos si es hereditario o adquirido, ¿qué piensan? Por lo que nos contó. Que podría ser Hereditario. por los antecedentes familiares. Hereditario porque tiene mucho antecedente familiar, la madre igual, bueno, que las menstruaciones a veces son también de causas hormonales hereditarias, pero bueno, el hermano también tiene antecedentes de sangrado. Bueno, entonces ahora pensaron, hemostasia primaria, causa hereditaria, ¿qué pensamos? ¿Qué diagnósticos probables? Vos no contestes. ¿Qué dicen? Hemostasia primaria alterada, parece hereditario. Siguen, si total estamos acá, no los vamos a retar, cuando nos digan, como pasan el examen, ahí sí. Enfermedad de von Willebrand.
Muy bien, Nicolás. Entonces, ¿y hay algo que te haga sospechar que tenga alterada la hemostasia primaria en todos estos laboratorios que les pusimos? Miren que este está prolongado. Claro. Súper prolongado. Así que ustedes sospechaban con la clínica que tenía alterada la hemostasia primaria. Y ahora confirman con este laboratorio que la hemostasia primaria está alterada. Y cuando tienen enfermedad de von Willebrand, ¿qué le pasa a los pacientes? Nicolás. Que no te vemos, pero... No pueden formar el coágulo. El tapón plaquetario. Claro. El tapón plaquetario porque tienen alterada ¿qué? Cuando falta el von Willebrand, ¿se acuerdan lo que hacía el von La Willebrand? adhesión, es como que... La adhesión, que era la primer filita de plaquetas que se pegaba al subendotelio. Porque ¿quién era el pegamento para el subendotelio? El von Willebrand. Sí. Yo no tengo von Willebrand o el von Willebrand no me funciona, no puedo formar la primera filita de plaquetas pegada al endotelio, por lo tanto se sigue trabajando la sangre. Sí. Y estos pacientes suelen tener estos sangrados mucocutáneos recurrentes, hereditarios, que lo tiene alguien de la familia, lo tiene porque es una enfermedad hereditaria, y de acuerdo al tipo de von Willebrand, los sangrados son pavos, por decirle, así que un poquito de menstruación más abundante, un poco de gingivorragia, le sale sangre por la nariz, tiene hematomas espontáneos, o ante mínimos traumatismos, son sangrados pavos, digamos, o si es una enfermedad de von Willebrand más importante, son sangrados más importantes. Pero la mayoría son estos sangrados pavos, la mayoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand son de tipo 1, que tienen una leve disminución del factor de von Willebrand, y de esos sangrados pavos que encima, como la tiene toda la familia, como que no le dan bolilla a los pacientes. Y encima no es tan fácil de diagnosticar porque el estudio de von Willebrand, por ahí hay que hacerlo en lugares que se puede... No lo hacen si yo estoy en Florencia, cerca de Chaco, pero en un laboratorio de atención primaria. Generalmente hay que mandarlos a lugares de atención terciaria, y entonces son más infrecuentes, es una patología subdiagnosticada, ¿sí? Pero es la más frecuente de los trastornos hereditarios de hemostasia primaria. Ahí teníamos el que nos daba alterado era el tiempo de sangría, por eso tenemos alterada la hemostasia primaria. Si tenemos alterada la hemostasia primaria, lo primero que vamos a ver es un recuento de plaquetas. Si las plaquetas son normales, vamos a tener dos opciones. O hay una alteración de la función plaquetaria, que se llaman trombocitopatía, o hay una enfermedad de von Willebrand. Cuando hablamos de trombocitopatía, las más frecuentes son las adquiridas por culpa de fármacos, por ejemplo, la aspirineta o el clopidogrel, o sea, los antiagregantes, o las insuficiencias renal o hepática que producen una alteración de estas plaquetas, o los síndromes mieloproliferativos, y las hereditarias, la verdad que son requete infrecuentes, también difíciles de diagnosticar, que son la trombastenia de Glasma, el Bernard-Soulier y la enfermedad de Pool de depósito, que bueno, no importa, son enfermedades que las diagnosticamos exclusivamente los hematólogos, y en algunas... Y no es lo que primero pensás, o sea, es lo último. Es lo último. La de von Willebrand es mucho más frecuente. Esta es la clasificación de la enfermedad de von Willebrand. Se las contamos nomás, que es en tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 y 3 es déficit cuantitativo, y las diferentes tipos de 2 son déficits cualitativos del factor de von Willebrand. Y el otro no tenés, en la 3 no tenés. ¿Perdón? Y no, digo, y en la 3 ya directamente no tenías... sí, tenías muy poquito. O sea, la diferencia entre el 1 y el 3 en el cuantitativo es la cantidad que te falta. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Vamos al diagnóstico? Ajá, eso, ¿cómo le medís el von Willebrand? Se lo pedimos, por eso no se hace así en laboratorios generales, sino acá le pedimos el número, la evaluación del número y la función. Bien.
¿Y para el tratamiento se le pasa directamente el factor? No. No hay acuérdense que esto es hereditario, crónico, no hay un tratamiento como la hipertensión, que uno toma un medicamento todos los días, sino que hay digamos, hay que saberlo solamente para los momentos de desafío hemostático como una intervención quirúrgica, una extracción dentaria. El von Willebrand lo que tiene que también el valor no es siempre igual, va variando con el tiempo, y tenemos un medicamento que utilizamos que se llama desmopresina, que hace que se libere el factor de von Willebrand, que aumente, no a todos los pacientes, nosotros hacemos unas pruebas previas para ver si le funciona o no, se puede utilizar eso en el momento del desafío hemostático y nada más. Después no hay tratamientos a largo plazo. Solo hacemos el diagnóstico para que sepan de cuál es la causa de los sangrados, pero no es para hacer un tratamiento preventivo. O sea, mejoraba la producción o no la desmopresina. Sí. La liberación. Liberación. Del von Willebrand. Sí. Bien. Profe, y en este caso, por ahí con los antecedentes de la paciente y el tiempo de sangría prolongado, con las plaquetas normales, ¿uno ya podría hacer el diagnóstico? ¿O necesita sí o sí la KPTT y la otra? No, el KPTT no lo necesita. Con el tiempo de sangrío prolongado, pedirle el von Willebrand, decís. Claro. ¿Pasamos a otro? ¿Así alcanzamos a hacer uno rapidito? Dale, yo leo. Dale. Mujer, 37 años, derivada por servicio de cirugía por presentar TP prolongado en laboratorio prequirúrgico, en plan de colecistectomía. Colecistitis hace 30 días, tomó antibiótico hasta hace 15 días, previamente sana. Parto sin complicaciones hace 2 años. Buena alimentación, sin antecedentes de sangrado, sin hallazgo al examen físico. Laboratorio, hemoglobina 12,8, leucocitos 7800 con fórmula conservada, plaquetas 230.000, TS normal, tiempo de protrombina 42% y tiempo de tromboplastina 29 segundos. O sea, lo único que tiene prolongado es el tiempo de protrombina. O sea, en este caso, disminuido el porcentaje, prolongado el tiempo, disminuido el porcentaje normal. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía que ser más del 50% para ser hemostático y más del 70% para ser normal? Ajá. De nuevo, ¿cuál es el compartimiento comprometido? En realidad solo por el laboratorio, porque no tiene ninguna manifestación hemorrágica la señora, solamente el laboratorio alterado. Y ahí secundario tendríamos que decir, ¿o no? Ajá, porque está el tiempo de protrombina. Muy bien. Para mí son todos secundarios, ¿viste? ¿Y hereditario o adquirido, les parece? Adquirido. Adquirido, pero no menciona nada hereditario. No. Y probables diagnósticos si tiene el TP prolongado o el tiempo de protrombina prolongado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuáles eran en qué pensábamos si el tiempo de protrombina estaba prolongado? ¿En qué vía? ¿Alteraciones en qué vía? Extrínseca. Muy bien. Entonces, la vía extrínseca, ¿cuál era el importante de la vía extrínseca? ¿Cuál era el factor estrella de la vía extrínseca? 7. El 7. Muy bien, que estaba dentro de los... dependiente. Claro, muy bien. Entonces, si tenemos el T prolongado, vamos a pensar primero en eso y vamos a ver, puede tener un déficit de vitamina K, ya sea por el déficit de aporte, por el déficit de absorción o porque esté tomando medicación con antagonistas de vitamina K. ¿Se acuerdan que esta paciente... ¿Se acuerdan que esta paciente tenía... ¿Cómo se absorbe la vitamina K? ¿Qué tipo de vitamina es la K? ¿Cómo que? ¿Qué necesita?
Puede ser que los antibióticos de amplio espectro generen el barrido de la mucosa, o sea, de las bacterias de la mucosa y no se absorba. Sí, muy bien, esa es una parte. Y por el otro lado, ¿se acuerdan que es una vitamina liposoluble y necesitábamos de la bilis? Esta justo está con colecistitis, en tratamiento antibiótico, probablemente estuvo también sin comer durante la internación por la cirugía, así que, o por la colecistitis en realidad. Entonces podría tener cualquiera de esas causas, ¿sí? Cualquier causa de déficit de vitamina, cualquiera de las causas de déficit de vitamina K, por los antibióticos, por la alimentación y por la colecistitis. Podría ser un déficit de síntesis hepática, de factores. En este caso, ¿se acuerdan que cuando la del hígado no funcionaba, no fabricaba ni los de la vía extrínseca ni los de la vía intrínseca? Así que teníamos generalmente TP y KPTT prolongado, ¿sí? Y por último, pensar en un déficit congénito de alguno de estos factores que intervienen en la vía extrínseca, que miren lo infrecuente que es. Así que por LECO vamos a pensar primero en estas causas. De 10. Vamos, Nicolás. Son las 1:30. Este ya no me acuerdo cuál es. Este lo dejamos para el próximo. ¿Quieren como repaso final y nos hacen todas las preguntas? Porque puede ser que sea la última clase.